Bien, vamos a continuar nuestro estudio del miércoles. Estamos en el libro de los Hechos, viendo los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y nos encontramos ya comenzando el capítulo 16. Pero voy a pedir que veamos desde el capítulo 15, versículo 40. Hechos, capítulo 15, versículo 40. Vamos a ver hasta capítulo 26, versículo 4. Seguramente vamos a ver solamente el inicio. Pero dice Hechos 15:40, dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Ya? Bueno, hemos caminado con el apóstol Pablo en este viaje misionero y él hizo una pausa de varios años para quedarse en Antioquía y también para ayudar a resolver un problema en la doctrina que había en la iglesia, y eso lo hablamos anteriormente, pero hoy día voy a enfocarme en el hecho de que Pablo escoge a Silas. En el versículo 40 dice: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Las circunstancias y la debilidad humana deshizo un equipo misionero de lujo. Bernabé, el hijo de consolación, y Pablo, el instrumento escogido de Dios. Ya antes hemos analizado que estos dos líderes fueron fundamentales para resolver un gran conflicto doctrinal en la iglesia que se quiso meter no solamente la circuncisión, sino también toda la ley, con todo lo que la ley implica, para que aquellas personas que llegaban al Señor tuvieron que guardar la ley también. ¿Ya? Ellos fueron capaces de resolver ese gran problema, o colaborar en la resolución de ese gran problema, pero no fueron capaces de resolver un problema doméstico. No fueron capaces de resolver algo entre ellos, algo que era de opiniones. No era un asunto bíblico, no era un asunto doctrinal, no era un asunto que tuviera gran relevancia, sino un asunto de personalidad, es un asunto de opinión, de preferencia, y a raíz de esta diferencia de opinión, ellos terminaron su relación como misioneros, y aquí se dio una pérdida grande, porque eran grandes hombres de Dios, Ahora, obviamente no hay pérdida en las cosas del Señor, pero siempre habrá alguna forma, ¿cierto?, de resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que entender que eso mismo ocurre en nuestra vida personal. Nosotros a veces somos personas que amamos al Señor, que somos potencialmente valiosos, que somos muy capaces en lo que podemos hacer, pero no somos capaces de resolver cosas pequeñas, cosas de opinión, cosas de preferencia, y terminamos distanciándonos unos de otros. Y
al hacerlo, deshacemos equipos que son muy importantes en la obra del Señor. Entonces, si el Señor dijo, o sea, Pablo nos dice ahí en Romanos, de que no destruyamos la obra de Dios por causa de la comida, imagínense destruir la obra del Señor por causa de una opinión o por causa de una preferencia, ¿cierto? No debemos destruir la obra del Señor por diferencias de opiniones. Entonces, ellos habían discutido de tal manera, y la Biblia dice de que la discusión fue tan grande que ellos terminaron distanciados. En el versículo 38 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado con los hermanos a la gracia del Señor. Esto ya lo vimos. Pablo reconoció que luchaba siempre con un sentimiento de orgullo que lo amenazaba constantemente. Aquí en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, ahí está la base del problema. El problema es lucha con el orgullo. Ahora, ¿quién no? Si eres instrumento escogido de Dios, ¿quién no? ¿Cierto? Dice respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y he dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, justamente lo contrario que Pablo tenía, ¿cierto? Esta tendencia a autoexaltarse. Entonces Dios le dio este aguijón, esta carga, esta lucha con algo, ¿cierto? Probablemente una enfermedad, que lo mantenía humilde, que lo mantenía en una posición de humildad ante el Señor para poder ser dirigido, gobernado por Él. Entonces, bueno, y él obviamente como un hombre espiritual dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ya no es fuerte de acuerdo al poder de la carne, sino que es fuerte de acuerdo al Señor. ¿Ya? Entonces tenemos Bernabé, así también Bernabé, que en otros momentos fue capaz de ser sensible a lo que Pablo necesitaba. O sea, hay que recordar que fue Bernabé quien trajo a Pablo ante los apóstoles y lo presentó cuando nadie quería hablar con él, nadie creía que él fuera verdaderamente discípulo. Él fue capaz de presentarlo ante los apóstoles y una y otra vez él lo ayudó. Entonces, no fue capaz de superar un conflicto que afectaba a un familiar, porque Marcos que está mencionado acá, es su sobrino. ¿Ya? Y eso nos da otro dato más, ¿cierto? A veces somos tan espirituales para tratar los temas en general, pero cuando algo tiene que ver con un familiar, cuando algo tiene que ver con un hijo, algo tiene que ver con un sobrino, algo tiene que ver con un esposo o una esposa, nuestra espiritualidad desaparece. ¿Ya? Y no somos capaces de pensar con claridad. ¿Ya? Y qué pena, ¿cierto? Porque, bueno, es parte de la debilidad humana y tenemos que batallar con eso, y estas cosas nos ayudan, porque probablemente en algún momento Bernabé recapacitó y probablemente todo se resolvió, ¿cierto? Podemos verlo después en la historia de que Pablo y Marcos tenían una muy buena relación, ¿ya? Al final, ¿ya?
Entonces, en algún momento este asunto se resolvió, porque eran hombres piadosos, eran hombres determinados, eran hombres de carácter, ¿cierto?, de voluntad fuerte, pero al mismo tiempo eran hombres sensibles al Señor. Entonces, podemos aprender eso, o sea, nosotros cómo podríamos juzgarlos a ellos, ¿cierto?, si muchas veces tenemos conflictos insuperables por las mismas razones y terminamos alejados de los hermanos a quienes amamos en algún momento, que fueron muy importantes en nuestra vida por alguna razón, por alguna circunstancia, y por una diferencia de opinión terminamos totalmente alejados. Es una tristeza que pase eso, pero si somos buenos creyentes, en algún momento vamos a recapacitar, en algún momento vamos a resolver esto de una forma bíblica. Ahora, como en el teatro, la función debe continuar, ¿cierto? Uno no puede decir, bueno, perdí a mi compañero, perdí a mi partner, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a quedar sentado, ¿cierto? No, el servicio al Señor no puede terminar porque tuvimos un conflicto, ¿ya? Así que, si usted ha tenido un conflicto con otro creyente, si usted ha tenido una decepción con otra persona, no use eso como una excusa para no seguir sirviendo al Señor, ¿ya? Y de verdad usted va a escuchar muchas personas diciendo, bueno, yo era profesor de escuela dominical, yo era predicador, yo era esto, yo era lo otro, pero me pasó tal cosa, ¿ya? Y de repente toda su espiritualidad desapareció por una situación. Y eso no debe ser. Debemos seguir sirviendo al Señor, curar las heridas, asumir las pérdidas, ¿ya? Porque va a haber pérdidas si yo actúo de una manera que no es bíblica, va a haber pérdida en mi vida, y asumir esas cosas y continuar adelante. Ojalá, como dijera el Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, ¿cierto? Eso lo dice en Juan capítulo 17, al final de su ministerio, excepto el hijo de perdición. Solamente aquel que estaba destinado para perderse, se perdió. Pero todos los que me diste, no se perdió ninguno, ¿ya? Y nosotros también deberíamos tener esta conclusión de nuestra vida espiritual, de que todo lo que el Señor ha puesto a nuestro lado, personas para trabajar juntos, para servir a Dios, no se pierda nadie. Que no se pierda nadie, ¿cierto? No, desgraciadamente no es la realidad, ¿cierto? No es lo que pasa a nosotros, pero debemos luchar para que eso no pase, para que no haya pérdida en el camino, ¿ya? Entonces, Pablo escoge a Silas, y en este caso, como él, igual como Pablo, saliendo de esta situación de conflicto, teniendo la pérdida, diciendo, bueno, tengo que seguir adelante, ¿qué voy a hacer? Él escogió a alguien con quien continuar adelante. Y eso es una manera madura, es una manera espiritual de decir, bueno, ya no tengo a mi compañero, pero sí voy a seguir trabajando para el Señor. Entonces, necesitamos escoger con quién vamos a continuar adelante. Y Pablo se une a otro líder, ¿ya? Aquí en Hechos 15, versículo 22, se dice que este hombre era un varón principal entre los hermanos. Dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, ¿ya? Algunos prefieren trabajar con personas que no le dan problemas. Ahora, los líderes son personas con opinión, con determinación propia, con decisiones propias. No es lo mismo que una persona que no te cuestiona. Trabajar con un líder es complicado, ¿ya? No sé. Muchos prefieren
no trabajar con líderes, prefieren trabajar con personas que hacen todo lo que ellos quieren. Y eso es malo, no es bueno, no te aporta. Porque todas las decisiones provienen de ti. Y si te equivocas, echa a perder todo el trabajo. Pero mejor es tener una persona que te va a ayudar. Trabajar con un líder no es fácil, ¿cierto? Por lo general, todos los líderes sienten que tienen todas las respuestas y que tienen las mejores ideas. Siempre es así. Pablo escogió trabajar con alguien que fuera un apoyo, que fuera un aporte a su ministerio, que aportara su propia espiritualidad al grupo. Es difícil cuando usted trabaja con un grupo de personas y el único espiritual es usted. El único que ora, el único que estudia la Biblia, el único que quiere evangelizar y tiene que arrastrar a todo el mundo y nadie ayuda. Todos preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? En cambio, en este caso, este es un varón principal, este es un hombre importante dentro de la iglesia, es un hombre que va a aportar su propia vida espiritual. Entonces, esta es una ventaja de trabajar con un líder, de trabajar con otra persona que es líder espiritual dentro de la obra. No es un discípulo de Pablo, no es un seguidor de Pablo, no está para hacerle, darle porras a Pablo, como decirle, vamos Pablo, tú puedes. No, él es un hombre que va a tener diferencia de opinión también, pero va a ser una opinión bíblica, va a ser una opinión importante, de peso. Entonces, nosotros, si vamos a seguir el ejemplo, deberíamos tomar la decisión de trabajar con personas que son líderes, con personas que nos van a apoyar, que nos van a aportar. Silas, bueno, ya lo dije, él no es un seguidor de Pablo, él tiene su propio testimonio de servicio, ¿ya? Y quiero decir algo acerca de Silas. En realidad mi tema tenía que ver con Timoteo. Ya a Timoteo lo tuve que tirar para la próxima vez que me toque, porque descubrí esto, me puse a analizar y de repente me doy cuenta del valor, de la importancia de Silas. ¿Ya? Así que más adelante vamos a ver Timoteo. ¿Ya? Algo que quiero decir acerca de Silas. En primer lugar, acabamos de leer en Hechos 15:22 de que tanto Judas, que apodado Barsabás, como Silas eran varones principales, ¿cierto? El liderazgo es liderazgo puesto a prueba y no en cualquier iglesia. Hay un dicho del mundo que no es agradable, pero lo quiero porque creo que calza acá. En el país de los ciegos, ¿ya sabes? Sí. ¿Cuál es? El tuerto es rey, ¿cierto? En el país de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, el que tiene una ventaja dentro de todos los que están limitados va a ser el principal. Ahora, si yo me pongo a prueba en un lugar donde no hay competencia, donde no hay conflicto, yo voy a ser el rey. ¿Ya? Pero si mi ministerio es puesto a prueba en un lugar difícil, en un lugar donde hay mucha competencia, donde hay muchas dificultades, donde hay muchas cosas que están ocurriendo, entonces voy a ser un hombre, si yo soy un líder de ese lugar, yo voy a ser un varón principal, yo voy a ser un hombre probado, ¿ya? Ellos fueron probados en la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Y en esta iglesia sucedieron grandes cosas. Por ejemplo, la venida del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén, ¿ya? Hubo una gran revolución, digamos, con la venida del Espíritu Santo. Vino la persecución. Ellos sufrieron la persecución. Ellos sufrieron la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ellos sufrieron la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. O sea, no era una iglesia que
que estaba pasándolo de lo más bien, sino que estaba enfrentando grandes dificultades. Sufrieron también el encarcelamiento de Pedro, y Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente. Sin embargo, un ángel del Señor lo libró. ¿Ya? Había conflictos doctrinales, y estos hombres surgen en medio de estos grandes conflictos, de estas grandes situaciones difíciles de enfrentar, ¿cierto? Entonces, eran hombres realmente probados, tanto Judas como Silas. Ahora, interesante que el apóstol Pablo escogió a Silas, no escogió a Judas, ¿ya? No sé, preferencia, no sé, ¿ya? Hay una probable respuesta ahí en versículo 34, puede ser que sea una de las respuestas, pero la pregunta que nosotros podríamos hacernos en este punto es si cada uno de nosotros que queremos, yo entiendo la sinceridad de todos, ¿cierto? De todos los que estamos acá. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser puestos a prueba? ¿Estamos dispuestos a ir más allá de los desafíos menores? Si yo voy a hacer cosas sencillas, obviamente que me va a ir relativamente bien. Pero si yo quiero que mi vida sea de beneficio, de rédito para el Señor, yo debería estar luchando para que lo que hago sea realmente algo relevante, importante. Voy a saltar un poquito a Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26. Dice acá, Salmo 26. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor del planeta, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El punto acá, no sé si lo vieron, que en el versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. O sea, aquí David está diciéndole, desafiando a Dios, Señor, ponme a prueba, Señor, yo quiero ser probado, Señor, yo no me conformo solamente con la oveja, Señor, yo no me conformo solamente con los ejércitos del rey Saúl, Señor, yo quiero ponerme a prueba, quiero ser algo más relevante para ti. Y ver que lo que hago, lo hago en amor, lo hago en obediencia. Entonces, creo que muchos de nosotros tratamos de escapar de la examinación, no nos gusta que nos examinen. Y son pocos, sinceramente, son pocos los que suben al monte para ofrecer lo más preciado para ellos, igual que Abraham. ¿Cierto? Abraham subió al monte llevando a su hijo para sacrificarlo, ¿cierto? La mayoría no quiere hacer eso. La mayoría quiere hacer lo que le sale fácil, lo que le cuesta poco, lo que no le complica la vida, ¿cierto? No quiere enredarse, ¿ya? Y por eso de repente estamos donde estamos, porque no estamos dispuestos a ir a un desafío más grande. Entonces, estos eran varones principales, hombres importantes que habían sido puestos a prueba. Otra vez en Hechos capítulo 15, versículo 22. Hechos 15, 22, el mismo versículo.
Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Una cosa más que podemos decir de ellos en este versículo es que eran hombres de confianza. A ellos se les encomendó, se les dio una tarea de confianza. ¿Ya? Y hay otra manera de ver esto también. Es el hecho de que la fama de Pablo y Bernabé, en ese momento todavía ellos no han peleado, no hay discusión entre Pablo y Bernabé, ellos están unidos en el ministerio, y su fama era de abrir regiones nuevas para el Evangelio. Ellos eran lo que para muchos el día de hoy son los superhéroes. La Capitán América, no sé, Hulk, no sé, que sea, lo que sea, Batman, Superman. ¿Ya? Lo que era para la iglesia en ese momento eran estos hombres que eran tan importantes, tan valientes, referentes tan poderosos. O sea, eran conocidos en todas partes. ¿Ya? Sin embargo, dice que su testimonio sería confirmado tanto por Judas como por Silas. O sea, viene Pablo y viene Bernabé y dan este mensaje de la iglesia en Jerusalén a todas las iglesias que se han fundado, ¿cierto? Y luego vienen Judas y Silas para confirmar si lo que ellos están diciendo es verdad. Fueron enviados por la iglesia como para dar fe. Son como, estaba pensando en los notarios, ¿cierto? Los notarios son los hombres de fe, para dar fe de algo, un trato entre personas, y hombres de confianza. El apóstol Pablo habló acerca de hombres fieles al final de su vida, ahí en 2 Timoteo, y que son tan valiosos e importantes que estos hombres son mucho más importantes que solamente hombres buenos, porque ellos son hombres confiables. Y aquí, en este punto, nosotros deberíamos preguntarnos qué tan confiables somos nosotros. ¿Hasta dónde está el punto donde nuestro carácter se rompe a pedazos? Porque le digo, yo voy a cumplir 30 años de ministerio y he escuchado un montón de gente decir yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, pero en algún punto eso se rompe. Hay algo, ¿cierto? Hay algo que ocurre en su vida, hay algo que pasa en la vida normal, que de repente se viene abajo todo ese deseo, esa determinación para llegar a una meta. Entonces, ¿cuál es el precio, hermanos, con el cual pueden comprarnos? Hoy día está muy de moda el asunto de la corrupción, se está destapando un montón de cosas de instituciones que ya hace mucho tiempo que están infiltradas por la corrupción, ¿cierto? Porque se encontró la forma de comprar a esas personas. ¿Y nosotros qué podemos aprender? ¿Cuál es nuestro precio? ¿Cuál es nuestro precio? ¿A dónde estaríamos nosotros dispuestos a renegar del Señor? ¿Dónde estaríamos nosotros y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya llega mi integridad, hasta aquí llega, Señor, ya no me pruebes más, ya es suficiente, ya no puedo. Así que ahora me voy a unir a los demás. Entonces, también ellos fueron hombres de palabra, porque ellos cumplieron la tarea que le dieron. ¿Ya? Y esa es la otra cosa, ¿cierto? De decir, lo voy a hacer, yo voy a cumplir, yo me propongo algo, y hermano, yo sé que todos los que han servido acá en esta iglesia, en algún momento tienen ganas de dejar todo tirado.
Pero ¿dónde está tu palabra? ¿Cuál es el valor de tu palabra? Cuando tú dices, voy a hacer esta tarea, la voy a cumplir. Aquí en versículo 30 al 34 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, terminaron la tarea. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. ¿Ya? Entonces, terminaron la tarea, cumplieron lo que se les pidió. Entonces, son hombres de palabra que cumplen sus promesas. Ellos dicen, voy a hacerlo, y lo hacen. No dejan las cosas a medias. Uno puede ver corazones dispuestos en estas personas. No solamente una aspiración, ¿cierto? No solamente el deseo, yo quiero hacer tal cosa, sino que la determinación de hacerlo, sin importar el costo. ¿Ya? Porque todos tenemos buenos deseos, pero la Biblia dice en el libro de Proverbios que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, qué triste, ¿cierto? Tener estas aspiraciones en el corazón. Quiero lograr tal cosa, quiero hacer esto, pero nunca lo logran porque no tienen la determinación para llegar a cumplir su propia palabra. ¿Ya? Entonces, ellos eran, en este caso, Silas, dejando de lado a Judas, él era un varón principal, era un hombre de confianza, era un hombre de palabra, y también era un hombre de profecía. Y con esto vamos a concluir. Dice el versículo 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Ya? El profeta es alguien que, el profeta no es alguien que solo recibe algo de Dios. A veces pensamos que el profeta está ahí sin hacer nada y de repente recibe una revelación, listo, ahí está el profeta cargado al 100% para entregar una profecía. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas, el tema son los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Nos están hablando acerca de la profecía de la venida de Cristo, y ellos que recibieron en parte la profecía, ellos no se quedaron con eso, sino que indagaron, sino que escudriñaron, ellos inquirieron, ellos, como decir, preguntaron, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo viene, Señor, el Mesías? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos la palabra profética, nosotros debemos ser personas que inquieren, personas que diligentemente indagan, que estudian la Biblia, que se meten en la palabra del Señor para saber qué dice Dios, qué dice el Señor. ¿Ya? Y le aseguro que quizás esa va a ser la lucha más grande de los cristianos de este tiempo, porque hay tantas cosas, hermanos, que son mucho más interesantes que están metidos en la Biblia. Hay tantas cosas, ¿cierto? Está Netflix, está todos los superhéroes, está el mundo, hay tantas cosas, hermano. Entonces, cuando uno quiere entrar al libro de Dios, por Dios, ¿cuántos se quedan dormidos? Porque no hay un deseo real de saber las cosas. No hay una motivación poderosa que nos lleve a nosotros a escudriñar, a ser como verdaderos detectives para descubrir cuál es la voluntad del Señor respecto a algo. Entonces, ser portador de la profecía,
ser un predicador, podemos decir, tiene un costo bastante grande. Uno no puede ser un predicador simplemente por hablar algo, me paro y hablo. Cualquiera puede hacerlo. Hasta una persona sin salvación podría hacer algo así. Entonces, lo que se requiere es estar dispuesto a dedicarse a escudriñar y consagrarse a la palabra de Dios. O sea, significa de que voy a tener que luchar contra mi propio corazón, contra mis propios deseos, contra mi propia carnalidad, para ponerla bajo la soberanía de Dios. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, 1 Samuel 9:9, dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. El profeta, o sea, es solamente un cambio de nombre, porque la actividad en el Antiguo Testamento era ser vidente, no era ser profeta. Y el vidente era una persona que podía ver dentro de la mente de Dios. Podía ver los pensamientos del Señor. ¿Ya? Y eso a mí me parece sorprendente, maravilloso, porque yo puedo entrar en la mente del Señor para saber qué piensa Dios respecto a cualquier cosa. ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio? ¿Qué piensa Dios acerca de este mundo? ¿Qué piensa Dios acerca del aborto? ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio igualitario? ¿Qué piensa Dios respecto a eso? Entonces yo puedo indagar, yo puedo estudiar, yo puedo tener una respuesta de lo que Dios piensa. ¿Ya? En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, dice, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hermanos, aquí en la Biblia hay cosas guardadas para usted, que no están guardadas para otros, que ningún hombre ha visto, que no han subido el corazón de hombre, que a nadie se le ha ocurrido, que a nadie se le ha revelado. Son cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y los que le aman son aquellos que guardan su palabra, que guardan sus mandamientos. En versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde tenemos la mente de Cristo? ¿Ya? No voy a leer todo el pasaje, sería interesante leer el pasaje, pero no tenemos tiempo. Tenemos la mente de Cristo. Usted puede escudriñar la mente de Cristo. Usted puede saber lo que Dios piensa por consagrar su vida a este libro. Entonces, estos hombres, especialmente Silas, es un hombre principal, es un hombre de confianza, es un hombre de palabra y es un hombre de la profecía, es un portador de la profecía. Yo creo que este hombre fue elegido por Pablo por todas estas características tan importantes. Y quizás lo otro que decía en el versículo 34, dice que Silas escogió quedarse en Antioquía. Ese es otro detalle importante. O sea, le agradó la obra que había en Antioquía. Él quedó impactado probablemente por lo que había en esa iglesia, el espíritu de esa iglesia, el espíritu misionero que había en esa iglesia, y se quedó en ese lugar. Entonces Pablo, viendo todo eso, dijo: yo creo que este es el hombre que me va a ayudar. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros vamos a volver a encontrarnos con este hombre en el estudio de los viajes misioneros del apóstol Pablo. La pregunta es para nosotros: ¿qué te impide
especialmente hombres, varones, ¿qué te impide ser como Silas? ¿Hay algo que te impide ser como Silas? ¿Hay algo? Aunque mencionamos muy poco aquí en la Biblia, podemos ver de que no era cualquier hombre. ¿Ya? Era un hombre muy valioso, era un hombre principal, era un hombre confiable, era un hombre de palabra, era un hombre de Dios. Y lo que tenía está completamente a nuestro alcance. ¿Ya? Así que es la invitación, es el desafío, hermanos. Imagínense el tipo de personas con las que Pablo se rodeaba. De repente nosotros decimos, ¿cómo Pablo era tan brillante, era tan extraordinario? Imagínense los hombres que habían a su alrededor, ¿cierto? Hombres que estaban ahí listos para reemplazarlos en cualquier momento. Eran hombres poderosos. ¿Ya? Así que gracias al Señor por la historia y gracias a ustedes por la paciencia también, hermanos, por quedarse.